hacer este trabajo, que se denomina el trabajo, para utilizar los términos exactos, de la siguiente manera. A ver si me sale. Sí. El papel de las alternativas fitoterápicas en el tratamiento de la menopausia en España y tendencias en el año 2010. ¿De acuerdo? Tenéis un dossier completo de este estudio y cómo ha ido evolucionando. Fijaos que nosotros empezamos con esta guerra de las isoflavonas de soja. Empezamos a hacer el estudio con unos expertos, un estudio base con 234 expertos, donde el doctor Aya fue protagonista de esta película y quien más o menos guió el estudio, ¿no? Posteriormente, una vez que hicimos este estudio, hicimos un estudio de feedback en el cual esos resultados, los que se dio al 434, fueron expuestos y a consulta y a tratamiento, por decirlo de alguna manera, con 4.000 ginecólogos y 2.000 farmacéuticos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaos, de los 4.000 ginecólogos y 2.000 farmacéuticos, tenemos actualmente una respuesta aproximadamente al día, hace 2 días, al lunes, teníamos una respuesta de 2.700. Está bastante bien, ¿eh? Hay más ginecólogos que farmacéuticos, también es cierto. Pero bueno, cerraremos el campo, no sé cuándo lo cerraremos, en unos días, pero creo que la respuesta es bastante interesante. Hemos hecho un corte, esto se ha caído, hemos hecho un corte ahora mismo, y los resultados de este corte, que no creo que varíen mucho, son los que vienen aquí a continuación, ¿no? Dicho de alguna manera, yo no quiero hablar mucho de los resultados, casi dejo más protagonismo al doctor Aya para que le hagáis preguntas pertinentes. Quizá lo más interesante de todo esto serían los riesgos que comportan, si es que comporta algún tipo de riesgo ese tipo de producto, ¿de acuerdo? Los beneficios que tienen, y qué papel juega la sociedad médica y qué papel juegan las mujeres, que son alrededor de 7,5 millones, casi 8 millones de mujeres con lo que es la menopausia. Aparte de que las mujeres, parece ser que según el doctor Aya, los hombres también deberíamos de tomar isoflavona de soja, que ya lo explicará, y otros colectivos, ¿vale? Y en cuanto a los datos, insisto que no quiero hablar de ellos porque están aquí, y bueno, es un corte que hemos hecho y no creo que varíen mucho los datos. Quizá lo más interesante sería el tema de dosis, con lo cual todos los entrevistados coinciden que hay una dosis ideal. Para el doctor Aya, ¿qué dosis es? Fuera de esa dosis parece ser que no tiene mucho sentido todo esto. Y quizá también, como algún dato más anecdótico, no se me ocurre ninguno más acerca de la dosis, porque los demás son datos muy normales, y muy corrientes, bueno, que pueden servir para la prevención de la osteoporosis, que es una enfermedad bastante complicada, que pueden servir también para problemas cardiovasculares, opinan en un porcentaje importante los médicos, bueno, y sobre todo los problemas o los síntomas climatéricos, ¿no? Que es que está que el 77% de los médicos opinan que este producto de isoflavona de sojas lo cubre perfectamente y sin efectos secundarios de ningún tipo. Yo diría, resumiendo mucho, que es un descubrimiento como cuando descubrimos aquí el aceite, que servía para todo. Pues algo parecido, ¿no? Bueno, hoy José Luis Medina es el representante del laboratorio Robin. Es un laboratorio nacional, capital 100% nacional, y es precisamente aquellos que se dieron eco de este problema de la menopausia, y son aquellos que de alguna manera están financiando, formando en plata, poniendo la leña para que esto pueda salir para adelante. ¿De acuerdo? Y bueno, tienen la palabra para explicaros un poquito en qué consiste todo esto y el papel. El laboratorio Robi es un laboratorio de capital 100% español, invierte parte de sus beneficios en el I+D+I y bueno, pues tiene un fuerte compromiso hacia todo lo que es el área de salud de la mujer. Es con ese motivo con el cual, bueno, pues hemos apoyado una iniciativa tan interesante como la que os venimos a presentar aquí con el doctor Aya y el doctor Neiro, acerca de estos resultados preliminares, y bueno, pues mejor que yo, pues son ellos los que tienen que un poco continuar con esta comunicación. Agradecer que estéis aquí y nada, pues que nos ayudéis también un poco a llevar a las pacientes un poco
compromiso de cosas científicas que, bueno, pues que tienen el aval de la gente que sabe realmente en este país, que son tanto los ginecólogos como los farmacéuticos, y que muchas veces llega el mensaje un poco trastornado o cambiado, ¿no? Y no es todo lo acertado que se desea. Yo no tengo más que decir y bueno, pues el doctor Aya va a hablar un poco de los tratamientos, creo, y el doctor Neiro va a hablar un poco de también la situación un poco en el País Vasco. Es un gran conocedor de aquí de la situación del País Vasco, aunque también conoce bien la situación a nivel nacional de todo el tema de la menopausia y las isoflavonas. Gracias y te cambio y ya está. No, bueno, pues os cambio y ya está. Nuevamente nos corremos con perdón. Bueno, pues como mandan los cánones, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Y lo segundo, presentarme. Me llamo Javier Aya, soy ginecólogo, trabajo en el Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid. Doy clases en la Universidad Autónoma de Madrid, también de obstetricia y ginecología, y presido una sociedad científica, que es la Sociedad Española de Ginecología Fitoterápica. Esta sociedad lo que pretende es investigar cuáles son los recursos terapéuticos procedentes del mundo de los vegetales, procedentes del mundo de las plantas, que se pueden aplicar a problemas de la mujer, pero desde el prisma de la medicina basada en la evidencia, es decir, desde un punto de vista científico. Desde la sociedad queremos dejar atrás tratamientos que tienen larga tradición, pero que no han demostrado desde el punto de vista científico su utilidad y que, por lo tanto, pues, realmente, desde el punto de vista estrictamente científico, no son útiles. Por eso queremos abandonar usos tradicionales y incorporar usos científicos. Por lo tanto, como ya os digo, realmente todos los tratamientos que intentamos aplicar a la mujer del ámbito de la fitoterapia siempre es desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, siempre es desde el punto de vista de la evidencia científica. Dicho esto, conviene comentar un poco el porqué del libro blanco. El libro blanco es un proyecto realmente muy interesante que pretende algo muy sencillo y a la vez muy complicado, que es averiguar qué opinan los profesionales españoles de la fitoterapia en el ámbito de la mujer. Saber qué opinan a día de hoy, si realmente es útil, si no es útil, si realmente puede valer para algo o no puede valer para nada, y además, cuál es la percepción que tienen ellos que va a ser en el futuro. Es decir, si realmente hoy es útil y mañana va a ser más útil o en fin, lo que sea. Por eso la verdad es que ya digo que es un proyecto realmente interesante, ilusionante y que nos va a dar no solo la foto del día de hoy, que ya de por sí sería interesante, sino la película de lo que va a ocurrir en un futuro cercano a nosotros. Los datos, bueno, pues ya los han comentado antes Antonio, son muy interesantes. Tenéis un breve esbozo, realmente cuando se publique el libro blanco, la cantidad de datos que vamos a dar a los medios de comunicación realmente es abrumador. Vais a ver muchas cosas muy interesantes sobre la profesión médica, sobre los farmacéuticos, sobre su opinión sobre la fitoterapia. Yo digo que realmente vais a tener a vuestra disposición muchísimos datos. Lo que tenéis a vuestra disposición ahora, ya digo que es un breve bosquejo de lo que va a ser. Y comentado esto del libro blanco, quería decir dos palabras sobre la menopausia y los mitos que hay sobre ella. Mucha gente piensa que la menopausia, como es un proceso natural, porque realmente la menopausia es así, es un proceso natural, pues está exento de problemas, está exento de riesgos, está exento de complicaciones. Y bueno, pues para algunas mujeres puede ser así. De hecho, sabemos que aproximadamente un 10% de las mujeres menopáusicas no tienen síntomas, no tienen problemas, no tienen tampoco ninguna complicación, pero el restante 90% de las mujeres que alcanzan la menopausia pues sí que tienen algún tipo de problema. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tiene una mujer cuando llega a la menopausia? Pues básicamente son los síntomas. Síntomas muy variados en intensidad, síntomas muy variados en su presentación, siendo lo más frecuente posiblemente los sofocos. Una sensación de calor intensa, desagradable, de cintura hacia arriba, que se presentan tanto de día como de noche, que muchas veces despiertan a la mujer y que, como digo, resultan síntomas muy desagradables. Pero junto con los sofocos hay otros síntomas: insomnio, irritabilidad, cansancio, depresión, cambios bruscos de humor, sequedad de vagina, pérdida de la libido,
bueno, pues realmente conforma un conjunto de síntomas que los médicos solemos llamar con el nombre de síndrome climatérico. Y este síndrome climatérico realmente no es que ponga en peligro la vida de la mujer, porque no lo pone, pero lo que sí que está claro es que supone una pérdida importante de calidad de vida. Esperamos un segundito para que el doctor Neiro pueda solucionar sus problemas telefónicos. Os decía que realmente estos síntomas que os comentaba, los sofocos, la irritabilidad, etcétera, 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 no ponen en peligro la vida de la mujer, pero sí que alteran su calidad de vida. Muchas mujeres que llevaban una vida más o menos normal y feliz, todos los felices que podemos ser la gente habitualmente, pues ve como con la llegada de la menopausia esa vida que llevaba pues se deteriora. Por lo tanto, primera idea que tenemos que tener clara es que la menopausia, siendo un proceso natural, puede suponer para muchas mujeres una pérdida importante de su calidad de vida. Pero además de esto, que ya de por sí sería suficientemente importante, la calidad de vida es algo que yo creo que nos tiene que preocupar a todos. Uno cuando está sano realmente no solo es porque no tenga ninguna enfermedad, sino porque todo funciona de manera óptima. Y dentro de ese funcionamiento óptimo hay que valorar, hay que incluir la calidad de vida, el sentirse bien consigo mismo y con su entorno. Pues bien, como os digo, aparte de esa pérdida de calidad de vida, hay otros factores que sí que pueden poner en peligro la vida de la mujer. ¿Y cuáles son estos dos aspectos? Pues por una parte está el sistema cardiovascular y por otra parte está el hueso. Con la llegada de la menopausia es frecuente que el sistema cardiovascular comience a deteriorarse. Los estrógenos en la vida fértil de la mujer actúan como protectores del aparato cardiovascular. Realmente en la época fértil de una mujer es muy difícil que se produzca un infarto o un derrame cerebral. Así como en el varón, pues con 40, 45 años ya es relativamente frecuente que sucedan estos accidentes, en la mujer, mientras tiene estrógenos, esto no es así, está protegida por los estrógenos. Pero con la menopausia, la pérdida de estas hormonas va a desencadenar, como digo, un deterioro de este sistema cardiovascular y que se va a manifestar por cosas objetivas que podemos medir, como por ejemplo el aumento de la tensión arterial. Es muy frecuente que mujeres que habían tenido la tensión normal o incluso baja toda su vida, con la llegada de la menopausia, pues vean cómo se incrementan esas cifras de tensión arterial y se hacen hipertensas. Y lo mismo ocurre con el colesterol. También es muy común que mujeres que han tenido cifras normales de colesterol durante toda su vida, coincidiendo con la llegada de la menopausia, ven cómo se produce un incremento del colesterol malo, el que sabéis se llama LDL. Pues bien, está claro entonces que la menopausia supone un factor de riesgo para el aparato cardiovascular y conviene recordar en este sentido que la causa principal de muerte de la mujer española no es el cáncer de mama, la causa fundamental de muerte en España de la mujer es la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, otro aspecto a considerar es que la menopausia, siendo un proceso natural, como decimos, pues puede suponer un riesgo cardiovascular, un riesgo para la salud, un riesgo para su vida. Y el otro aspecto, el tercero que os quería comentar, era en relación al hueso. Los estrógenos son hormonas que intervienen directamente en el metabolismo óseo, intervienen fijando, para que me entendáis de una manera sencilla, fijando el calcio a los huesos, y con la llegada de la menopausia, con la desaparición de los estrógenos, se produce una descalcificación, una pérdida de masa ósea. Es un proceso de pérdida de calcio muy rápida que se produce con la llegada de la menopausia. Y esto conduce a una situación patológica que se llama osteoporosis posmenopáusica. Y esta osteoporosis posmenopáusica tiene un riesgo y es que hace que el hueso sea frágil y se fracture con facilidad, dando lugar a fracturas siendo las más comunes las vertebrales, las de muñeca y las temibles de cadera. Por lo tanto, tercer aspecto, hemos visto cómo la menopausia, que vuelvo a repetir es un proceso natural, puede suponer una pérdida de calidad de vida, puede suponer también un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular y puede también suponer un incremento del riesgo de fractura. Bien, por lo tanto, siendo un proceso natural, algunas mujeres, muchas mujeres pueden tener problemas con este proceso, con esta situación, y por lo tanto muchas van a requerir ayuda, van a requerir algún tipo de tratamiento que les permita mantener su calidad de vida, que les permita mantener su riesgo cardiovascular dentro de unos límites aceptables y que les permita también mantener su hueso sano, no osteoporótico. ¿Y qué tratamientos hay para esto de la menopausia cuando surgen problemas? Pues realmente tenemos varios. Los estrógenos han sido los más utilizados
siguen siendo los tratamientos de referencia, sin duda alguna son los tratamientos más eficaces para tratar los problemas de la menopausia, pero tienen un inconveniente y son sus posibles potenciales riesgos. Hace unos años aparecieron diversos artículos en los cuales se manifestaba que los estrógenos incrementaban, si bien muy ligeramente, el riesgo de algunas patologías, como por ejemplo la trombosis venosa o el cáncer de mama. Son incrementos muy pequeños, realmente desde el punto de vista estadístico pueden ser incluso insignificantes, pero suficientes como para alarmar a las mujeres, suficientes como para alarmar al colectivo médico y convertir un poco a los estrógenos como un arma que se maneja con cuidado, un elemento terapéutico muy eficaz, pero que hay que manejar con precaución y que muchas mujeres se niegan a utilizar por miedo. Sencillamente han oído que los estrógenos incrementan el cáncer de mama y les da mucho miedo. Por lo tanto, prescinden de ese tratamiento que, como les digo, siendo muy eficaz, les produce una sensación de temor. Bien, pues aparte entonces de los estrógenos, ¿qué otros tratamientos tenemos? Pues se han investigado otros, efectivamente no hormonales, como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los antidepresivos posiblemente más utilizados hoy en día. Estos fármacos han mostrado cierta eficacia en el alivio de los síntomas climatéricos, pero parece también un poco agresivo utilizar psicotropos para tratar el síndrome climatérico, los síntomas de la menopausia. Y dado que tampoco su eficacia se ha mostrado como extraordinaria, realmente tienen un uso muy limitado. ¿Qué otra alternativa tenemos para ayudar a estas mujeres menopáusicas que han perdido calidad de vida o que han notado alteraciones en el hueso, en el aparato cardiovascular? Pues la otra alternativa está en la fitoterapia, es decir, en el uso de productos de origen vegetal con el fin de tratar los problemas que pueden aparecer con la menopausia. Y dentro de los productos fitoterápicos, el rey, sin duda alguna, o la reina, o las reinas, son las isoflavonas de soja. ¿Qué son las isoflavonas de soja? Pues son unas moléculas, unas sustancias químicas contenidas de manera natural en la semilla de soja, que sin ser hormonas, porque no son hormonas, se comportan en cierto modo de una manera parecida a como hacen los estrógenos. Y de esta manera pues van a aliviar el síndrome climatérico, van a aliviar los sofocos, van a disminuir el colesterol de una manera significativa, por lo tanto van a prevenir en cierto modo también la enfermedad cardiovascular y van a ayudar a mantener el metabolismo óseo en su justo sitio, van a ayudar a mantener el metabolismo óseo sano. Bien, pues estamos entonces ante unas moléculas que, como os digo, se comportan de una manera parecida a como hacen los estrógenos. ¿Qué diferencia hay? Porque si hacen lo mismo que los estrógenos, pues vamos a utilizar estrógenos y ya está. La diferencia fundamental está en la seguridad. Así como hemos comentado que los estrógenos tienen pequeños riesgos, pero que, bueno, para mucha gente son riesgos pues no asumibles, con las isoflavonas de soja no ocurre esto. Su enorme ventaja es la seguridad. A día de hoy no se han encontrado efectos secundarios ni contraindicaciones por parte de ninguna agencia sanitaria, ni por parte de la FDA americana, ni por parte de la EMEA. No se han encontrado contraindicaciones para el uso de isoflavonas de soja. Por lo tanto, estamos ante un elemento que es eficaz y al mismo tiempo seguro. Y en este sentido, pues ya digo que la gran baza que tenemos con la fitoterapia, con las isoflavonas de soja, está en su seguridad. Bien, pues ante unos elementos que se han mostrado eficaces, que se han mostrado seguros, podríamos pensar que lo suyo es que tuvieran una utilización pues prácticamente masiva, ¿no? Que todas las mujeres menopáusicas recurriesen de manera importante a este recurso terapéutico, a este excelente arma que tenemos para ayudar a las mujeres. Y el hecho es que no es así. En España, la fitoterapia, en concreto el uso de isoflavonas de soja, no ha alcanzado el grado de utilización que tiene en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia o Alemania, donde las mujeres menopáusicas lo utilizan de una manera muy intensa. ¿Y por qué? ¿Qué ha ocurrido en nuestro país para que este recurso terapéutico tan interesante, eficaz y seguro no tenga un uso masivo? Pues posiblemente hay varias causas que lo justifiquen. Una de ellas posiblemente la escasa formación que tenemos los médicos. Los médicos durante la carrera no estudiamos fitoterapia, ni poco, ni mucho, ni nada. Todo lo que sabemos de fitoterapia es porque lo estamos aprendiendo ahora.
No es porque no lo hayan enseñado nuestros maestros, nuestros profesores durante el periodo de pregrado, ni mucho menos. Lógicamente, lo que uno no estudia, lo que le es desconocido, crea una sensación de inseguridad, incluso de prejuicio. Si no me lo han enseñado es porque no valdrá para nada, será que no sirve para nada, y ya digo que puede ser una de las causas que justifique, bueno, que se utilice poco, la falta de formación de los profesionales sanitarios en el campo de la fitoterapia. El segundo factor, sin duda alguna, ha sido el hecho de que no todos los productos en el mundo de la fitoterapia son iguales. Y en este sentido quiero destacaros dos divisiones fundamentales, que son los productos fitoterápicos, que podríamos llamar medicamentos, que tienen todas las garantías que tiene cualquier medicamento, como puede ser una aspirina o un antibiótico, que se venden en las farmacias y que tienen que haber pasado todos los controles del Ministerio de Sanidad y Consumo, todos, en cuanto a calidad de fabricación, presentación de dossier de seguridad y eficacia, etc. Y ya digo que estos productos son los que realmente nos dan garantía de calidad. Pero junto a ellos, junto a estos productos serios de calidad, hay una pléyade de otros que no tienen nada que ver, que son los que llamamos complementos nutricionales. Son productos que no son controlados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Son productos que no han presentado ningún dossier al Ministerio de Sanidad sobre su proceso de elaboración, sobre su eficacia y seguridad. Son productos que nadie controla la dosis que llevan, que no sabemos si tienen contaminantes o no, porque ya os digo que realmente nadie controla lo que lleva un complemento nutricional. Por lo tanto, bueno, pues nos encontramos dos mundos separados. Junto a elementos serios con todas las garantías, hay otros que podríamos llamar incluso productos pirata, que no sabemos lo que llevan, que no sabemos qué grado de eficacia van a tener para tratar los problemas de la mujer. Entonces nos encontramos, ya hemos visto en ocasiones, cómo profesionales han utilizado con toda la buena fe del mundo estos productos pirata, los complementos nutricionales, y se han encontrado con que no ha habido respuesta terapéutica. Y eso les lleva a pensar, a extender su idea de que la fitoterapia, de que las isoflavonas de soja en concreto, no son eficaces. ¿Por qué? Porque han probado un producto determinado, el que sea, que no era un fármaco, que no era un medicamento, era un complemento nutricional sin ninguna garantía, no ha habido respuesta terapéutica y han pensado que esto, pues, de la fitoterapia era un cuento, un engaño. Y este, como os digo, puede ser un segundo factor que haga que la fitoterapia, que el uso de isoflavonas de soja en España no se haya incrementado como sería lógico pensar ante la eficacia y seguridad de las isoflavonas de soja, los productos piratas. Y el tercer factor y último, que yo creo que puede haber influido, es el uso de bajas dosis. Estamos ante productos que pueden ser medicamentos con todas las garantías de eficacia, con todas las garantías de calidad, pero que si los damos a dosis insuficientes, pues no van a funcionar. Es como si nosotros utilizamos paracetamol, que es un magnífico fármaco para eliminar dolores. Si utilizamos el paracetamol a una dosis muy baja, inferior a la mínima eficaz, pues ¿qué os digo yo? Por ejemplo, a 100 miligramos al día, pues el paracetamol no va a quitar el dolor. No porque el paracetamol no sea eficaz, que sí lo es. No va a funcionar porque lo hemos dado a una dosis insuficiente. Por lo mismo ha ocurrido con las isoflavonas de soja. En ocasiones hemos venido utilizando productos de calidad, pero que los estábamos utilizando a bajas dosis. No sabíamos cuál era la dosis más adecuada y pues dábamos a las pacientes dosis inferiores a las mínimas eficaces. Y por lo tanto no había respuesta terapéutica. Y eso nuevamente llevaba al médico a pensar que la fitoterapia no valía para nada. Estaba utilizando un producto serio, pero que, bueno, a una dosis inferior a la eficaz, no había respuesta terapéutica. Conclusión, esto no sirve para nada. Y posiblemente estos tres factores, bueno, comentar también, yo creo que es interesante, que con respecto a las dosis ahora lo tenemos bastante claro. Sabemos que la dosis mínima eficaz, es decir, la dosis a partir de la cual ya encontramos una respuesta terapéutica en un cierto número de pacientes, está en 40 miligramos al día. Pero frente a esta dosis mínima eficaz se está imponiendo otro concepto más interesante todavía, que es el de la dosis óptima. Es decir, aquella dosis a la cual la mayoría de las pacientes responden de una manera adecuada al tratamiento. Y esa dosis hoy en día se establece en unos 80 miligramos de isoflavonas al día.
es la dosis más adecuada para la inmensa mayoría de las mujeres y en las cuales vamos a conseguir el efecto terapéutico que queremos sin problemas, sin efectos secundarios y sin riesgos. En fin, estas son las cosas que os quería comentar. El hecho de que tenemos un recurso terapéutico muy útil a nuestra disposición y que es una pena que por estos motivos y posiblemente otros más, pues no se esté utilizando todo lo que se debería con el fin de aliviar a muchas mujeres menopáusicas que lo pasan mal y tienen miedo a utilizar estrógenos. Luego en el turno de preguntas quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias, Javier. El doctor José Luis Neiro, Bilbao, miembro del Comité Asesor de Infito, Centro de Investigaciones sobre Fitoterapia, y médico del Servicio de Ginecología de la Universidad de Cruces, que va a hablar un poquito de toda esta cuestión, insistiendo un poco lo mismo que ha insistido el doctor Aya, y si tiene algunos datos, hablar un poquito de lo que es el caso de Euskadi, ¿no? Sí, muy buenos días a todos. En contra de lo que ha hecho mi querido amigo el doctor Aya, yo no os voy a dar mi currículum, lo tenéis en neiro.com, si lo queréis sacar, y ya está, www.neiro.com. A mí me gustaría señalar, respecto de la situación en el País Vasco, algunos mensajes extraordinariamente positivos y que tienen que romper un poco una lanza en favor de lo que hemos hecho los médicos en general y los ginecólogos en particular en el País Vasco. La situación en el País Vasco es paradigmáticamente, digamos, casi la mejor para hablar de estos temas de la menopausia, porque hemos llegado a tratar en las mejores épocas prácticamente hasta el 14 y el 15% de la población menopáusica. Decía el doctor Aya que el 80 o 90% de las pacientes tienen síntomas y los expertos internacionales dicen que debiéramos tratar alrededor del 30 o 35% de las mujeres. Eso no se ha conseguido en casi ningún lugar del mundo y en el País Vasco llegamos hasta el 14 o 15%. Bueno, pues después de muchos años de tratamientos hormonales, en el País Vasco llevamos más de 20 años tratando hormonalmente a la paciente con síntomas climatéricos, en el País Vasco no hemos observado ningún incremento en el cáncer de mama ni en la aparición de enfermedad cardiovascular entre las usuarias. Recientemente, concretamente la semana pasada, ha terminado una reunión de 3 días multidisciplinar, amparada por la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de la Lucha contra la Hipertensión, referida al País Vasco, en la que hemos analizado el tema de la mujer y la enfermedad cardiovascular. Y no se ha demostrado ningún incremento de la enfermedad cardiovascular como consecuencia de los tratamientos de la menopausia. Y yo creo que eso es un mensaje positivo terrible. El segundo mensaje positivo es precisamente consecuencia del primero. Se pueden tratar todos los síntomas que decía el doctor Aya y además hay armas extraordinariamente eficaces. La única condición que nosotros le pedimos a ese tratamiento es que sea prepactado entre la paciente y el ginecólogo. Y eso no es nuevo para los tratamientos de la menopausia. Hoy la ley española incluso nos obliga a que los tratamientos sean pactados con los pacientes. Son los pacientes los que aprueban sus tratamientos y eligen entre las alternativas terapéuticas que nosotros les ofrecemos. Para eso necesitamos, por tanto, un buen nivel de conocimientos y un adecuado nivel de información, que el canal de comunicación entre el médico y el paciente sea el adecuado. Y eso nos lleva a la última consideración, y es que yo creo, en mi modesta opinión, que el ginecólogo se elige. Y desde ese punto de vista, la mujer, en relación con su ginecólogo, enfatizando en el posesivo, tendría que negociar con él no solamente qué tratamientos usar, sino durante cuánto tiempo y qué controles intervenir desde el punto de vista estrictamente clínico. Finalmente, y por no extenderme más, para pasar al terreno de las preguntas, la situación respecto de las isoflavonas en el País Vasco es particularmente de interés, precisamente porque aquí, por razones que no vienen a cuento en este momento, se ha llevado mucho lo natural, lo que aquí se llama lo natural. Y lo natural, como ustedes saben, incluye la cicuta, el cianuro potásico y algunas otras venenos, ¿verdad? Todos ellos puestos por la naturaleza, seguramente con fines muy importantes. De tal suerte que no es verdad que lo natural sea bueno por definición. Y en ese batiburrillo se han incluido, como decía el doctor Aya, auténticos fármacos perfectamente testados y absolutamente seguros, con complementos nutricionales, con enorme variabilidad en las dosis, con enorme heterogenicidad en los lotes de fabricación, que no tienen por qué compararse a los primeros. Y desde ese punto de vista, en el País Vasco necesitamos muchísima información, también para los sanitarios, para distinguir lo que son complementos nutricionales de lo que son auténticos fármacos. Y desde ese punto de vista, probablemente, a las isoflavonas de las hojas se le han exigido resultados que no tenían por qué dar en la medida en que la paciente decía que esto de las isoflavonas es malo, cuando lo que estaba tomando era un producto que era un complemento nutricional de composición muchas veces desconocida y a dosis muy inferiores a las ideales que señalaba el doctor. Desde ese punto de vista, yo creo que la situación en el País Vasco es
paradigmáticamente importante en lo que respecta a la menopausia por la superabundancia de ginecólogos que conocen los temas de la menopausia y los tratamientos hormonales. En segundo lugar, por el número importante de pacientes que recibían tratamientos hormonales, que además han visto durante muchos años que son perfectamente seguros. Y en tercer lugar, porque no se ha terminado de diferenciar bien, que es donde más énfasis habría que hacer, entre los complementos nutricionales dependientes del Ministerio de Agricultura, en los que no tenemos nada que ver los sanitarios, y los fármacos, que es de lo que venimos a hablar. Yo creo que esas tres características son las más importantes a señalar en el País Vasco. Bien, bueno, pues resumiendo, yo creo que hemos hablado de una fitoterapia nacional que tiene tres componentes importantes. Una es idea que estamos hablando de un medicamento, ojo, de un medicamento, no un complemento, sino un medicamento. Otro tema muy importante es información al paciente, información también al ginecólogo, información al farmacéutico, y en eso estamos. Y quizá otro tema muy importante sería todo el tema de formación. Decía Javier Aya que en la carrera de medicina apenas se estudia temas o no se tocan temas de formación. Quizá en farmacia un poco se toca un tema, pero escasamente. El laboratorio Rovi, y curiosamente se me olvidó decir, y pobre de mí, se me olvidó decir esto, que quizás es lo más importante, las tres sociedades médicas que están avalando este estudio, como son la Sociedad Española, vamos a ver dónde tengo aquí, sí. La Sociedad Española de Fitoterapia. Efectivamente, la SEGO, espera, la tengo aquí, Sociedad Española de Ginecología, dice que la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología Fitoterápica, que es la SEGIP, y la Sociedad Española de Fitoterapia, que es la SEGIP. ¿De acuerdo? Son las tres sociedades médicas que de alguna manera están avalando y están tomando las riendas de todo ese estudio. Ellos, y la Rovi lógicamente, han sacado este decálogo, que forma parte de eso que decíamos nosotros, que se llama información, en el cual estamos informando a la paciente de qué es aquello de la menopausia y cómo se debe comportar, ¿vale? Eso está en todas las farmacias. Hemos sacado también este pequeño díptico, que también estará en todas las farmacias, un display parecido al que hay ahí encima, ¿de acuerdo? Donde, aparte, buenos días, aparte de lo que sea un decálogo sobre la menopausia, hacemos un pequeño test, muy buenas, sobre la menopausia afecta a 7 millones y medio de mujeres en España, ¿no? Unas pequeñas cuestiones del sí o no acerca de la menopausia. Con lo cual estamos cumpliendo ese papel que se llama información. Formación, en la medida que es posible, nos vamos informando cada vez más. Y os quiero presentar al doctor García, que posiblemente de esto de medicamentos y lo que estamos hablando sea el que más sabe, puesto que de alguna manera es el director general de ANEF, que es la Asociación Española, perdón, la Asociación Nacional de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias. Quiere decirse, estamos hablando de medicamentos, no estamos hablando de otra cosa. Y la diferencia entre los complementos que hacíamos antes y los medicamentos. Y básicamente cierro la rueda de prensa, salvo que ustedes tengan algo que preguntar o el doctor García tenga algo que aportar, porque ya hemos hablado por ti acerca de lo que son las sociedades farmacéuticas. Cada vez más los ciudadanos, a medida que van teniendo mayor capacidad, mayor nivel de información y mayor cultura sanitaria, van deseando gestionar más su propia salud. Por eso los medicamentos publicitarios, que les llaman así también, aunque realmente son medicamentos destinados al autocuidado de la salud, pues van teniendo más importancia y más demanda, y cada vez más patologías o más pequeños síntomas o síndromes se les va autorizando estos medicamentos. Con lo que supone de ahorro de coste al Sistema Nacional de Salud. Y no solo de ahorros, sino, desde un punto de mí siempre me gusta insistir, sobre todo de aumento de la calidad, porque el otro día leía un estudio que ha hecho la Asociación Europea de Medicamentos para el Autocuidado, y decía que si solo el 5% de los medicamentos reembolsados, pagados por el Sistema Nacional de Salud, que se utilizan en síntomas banales, en pequeños signos y síntomas, dejaran de utilizarse y se utilizase en medicamentos comunitarios, ahorraría el sistema 1.250 millones de euros al año, pero lo que es más importante, quedarían libres 22 horas
a cada médico de la Seguridad Social para poder tratar patologías mucho mayores. Y claro, los ahorros, a mí cuando dicen es que ahorraría la Seguridad Social, no, yo no tengo ningún interés que ahorre. Lo que tengo interés es que cubra la atención bucodental, que actualmente no está cubierta, es que cubra la psiquiatría, que está mal cubierta, es que se destinen más recursos para el Alzheimer, es decir, es que disminuyan las listas de espera, haciendo más servicios. O sea que el uso de los medicamentos no reembolsados, los medicamentos para el autocuidado de la salud, tiene un impacto económico y sobre todo en la calidad de la atención sanitaria. Y poco más, si no hay una pregunta. Pues tiene la palabra. Yo quería saber... Que sean fáciles, ¿eh? Sí, espero que sí. Bien. ¿Cuántas mujeres hay en el País Vasco con menopausia o en riesgo de sufrirla? En riesgo no. Yo diría que afortunadamente la va a sufrir el 95% de la población femenina. No, me refiero. ¿Cuál es el número? Lo negativo, más de 400.000. Prácticamente 450.000 mujeres en el País Vasco. En el País Vasco somos 2.100.000 y pico personas censadas, aunque no he revisado el último censo que ha salido estos días, el de los 45 millones y pico, pero aproximadamente un poquito más que la mitad son mujeres y unas 450.000 están en periodo que nosotros decimos perimenopáusico, de alrededor de la menopausia. Si usted infiere que el 80% tienen síntomas, eso nos lleva a más de 300.000 mujeres con sintomatología. Y si usted calcula que de todas ellas solo la mitad va al ginecólogo, para empezar, ya despistamos a 150.000, pero fíjese todavía el terreno que nos queda por recorrer. Y este es un dato muy importante. Entre los 40 y los 60 años, en España y en el País Vasco parecido, quizás un poco mejor en el País Vasco, solo el 45-48% de las mujeres no llegan ni siquiera al 50%, van regularmente al ginecólogo. O sea que parece que el ginecólogo durante muchos años ha sido el partero, ¿verdad? Nos ocupábamos de los embarazos y los partos y luego, como yo ya parí mi último hijo, pues ya no he vuelto. La menopausia es un momento de hacer evaluación de los riesgos de salud, cuando no de quitar los síntomas que señalaba el doctor Aya. ¿Cuál sería esa frecuencia a la hora de acudir al ginecólogo? ¿Un año? Si la mujer no ha ido en los últimos 20, hombre, pues igual va a tener que hacer en el mismo año 2 o 3 visitas, porque que le hagan una revisión y le hagan la mamografía. Pero a partir de que ya está establecido su tratamiento y está todo bien, digamos, y no hay efectos secundarios, por una vez al año es mucho más que suficiente. Esa visita anual la tienen perfectamente introyectada la mujer española en general, a pesar de que no todas lo ejercen, ¿no? Pero aunque solo sea para hacerse la citología, ¿verdad? Que ni siquiera puede ser necesario una vez al año, pero bueno, pero quedémonos con la copla de una vez al año. A mí, yo soy de la revista y es de consumo, yo pertenezco a una organización de consumidores, entonces a mí sí me interesaba un poquito el tema de los complementos alimenticios. Aquí nos estamos refiriendo exactamente si estamos hablando de productos milagro o estamos hablando de productos pues, como existen ahora en los supermercados, enriquecidos en 50.000 cosas, llamados alimentos funcionales. Estos complementos, ¿dónde se venden? Si se venden en las farmacias, ¿y por qué se venden en las farmacias? Buena pregunta. Y luego, uno que sí me gustaría hacer usted, señor Mayor, y si en este momento en el Hospital de Cruces, cuando a una paciente se les plantea el tema de su menopausia y de sus tratamientos, si este tratamiento de fitoterapia se ofrece. Muchísimas preguntas. Para empezar, los complementos nutricionales no dependen para su control del Ministerio de Sanidad, dependen del Ministerio de Agricultura. Entonces, una fábrica que vaya a lanzar al mercado un determinado complemento nutricional solo tiene la obligación de comunicar que lo ha lanzado al Ministerio de Agricultura para que no sea un producto tóxico, lógicamente, ¿no? Pero hay una nueva legislación que sí que se ha tirado que ver, pero bueno, después matizarlo. Después matizo yo. El asunto es que lo que nos interesa a los médicos, a los sanitarios, a los ginecólogos en concreto, es que se diferencien las dos cosas, porque muchas veces le hemos exigido, entre comillas, globalmente a las isoflavonas de la soja, cosas que no se le estaban pidiendo realmente al producto que estaba tomando la señora. Quiero decir, no, yo estoy tomando una cosa que he comprado en el supermercado y que además es un producto natural. Muy bien, pero no sabemos a qué dosis, no sabemos cuál es la homogeneidad de los lotes y no tenemos un control sanitario de la Dirección General de Farmacia y Registro del Medicamento. Desde ese punto de vista, muchas veces el que ha salido perjudicado es el prestigio de las isoflavonas. A partir de que metemos en el mismo saco muchas cosas que no tienen nada que ver. Nadie está en contra de los alimentos enriquecidos con alimentos prebióticos o probióticos. No tiene eso que ver con lo que estamos contando. Lo que nosotros decimos es que los fármacos
son los que tienen eficacia y seguridad comprobada desde el punto de vista médico, y su prescripción debe ser por parte de los médicos y además su administración por parte de los farmacéuticos. Son 2 profesionales y no 17, 2, farmacéutico y médico, a poder ser ginecólogo en nuestro caso, los que entienden de esos productos. Desde el punto de vista de la oferta de la fitoterapia, eso no depende de una institución, no es el Osakidetza o el Hospital de Cruces. Concretamente, el Hospital de Cruces no tiene unidad de menopausia. Y no tiene unidad de menopausia específicamente, se cerró la unidad de menopausia específica hace no menos de 10 años, porque la atención a la menopausia se hace en los centros de atención primaria que dependen del Hospital de Cruces. Y entonces, allí no es que se oferte un tratamiento y no el otro, no. Se decide el tratamiento en función de las necesidades de esa paciente concreta. No hay una oferta global. Entonces, ¿se utilizan productos fitoterápicos? Sí, de forma definitiva. ¿Se utilizan especialidades farmacéuticas publicitarias? Por supuesto. ¿Se utilizan complementos nutricionales? Pues yo diría, lamentablemente también. Y digo lamentablemente porque eso no tiene que ver con la prescripción médica. A mí, una paciente que me pide isoflavonas de soja, o que yo decido que su tratamiento debe ser isoflavonas de soja, yo creo que estoy capacitado para recetar fármacos. Complementos nutricionales que concretamente es muy bueno, pero en mayo de 2007 es así, y en enero de 2008 es de esta otra manera, cuando yo lo veo a la paciente, y en febrero le han vuelto a cambiar la composición. Eso no tiene la homogeneidad que nosotros le exigimos a las especialidades farmacéuticas como para hacer un seguimiento adecuado desde el punto de vista clínico de su respuesta. Entonces, en el Hospital de Cruces no hay unidad de menopausia como tal, porque se lleva en todos los centros, digamos, periféricos, y por supuesto que se ofrece fitoterapia, pero igual que se ofrecen otros tratamientos. El problema es que hay unas ciertas, yo diría que lagunas legales todavía. Se está haciendo en este momento, precisamente yo el otro día he tenido que presentar un informe en Bruselas, se está haciendo la directiva de complementos nutricionales, y esto nos va a aclarar muchísimas cosas. Pues, por ejemplo, en esa directiva, una de las cosas que dice es lo que pueden decir y lo que no pueden decir. Porque ya en este momento dice, cualquier producto, chisme, artilugio que se adjudica en su comunicación actividad terapéutica es un medicamento. Si no está registrado como medicamento, es un medicamento clandestino y su venta constituye delito sanitario. Sin embargo, no tiene falta ni siquiera ese Real Decreto de Productos Milagros, que conocemos todos como de Productos Milagros, para aplicar la ley. Sin embargo, hoy día vemos y nos escandalizamos que, por ejemplo, en los medicamentos sin receta no nos está permitida la indicación de bajar el colesterol, no de la hipocolesterolemia. No podemos decir que no está autorizado, porque se supone que la hipercolesterolemia necesita un diagnóstico médico, no es autodiagnosticable. No nos está permitido, por ejemplo, productos para la hipertensión en medicamentos sin receta, son todos con receta. Sin embargo, yo me pongo la televisión y veo una mantequilla que baja el colesterol, no veas cómo, sobre todo a una actriz de esta que solo come lechuga, pero bueno. Otro yogur que no me va, vamos, que me baja la hipertensión. Otro producto que si le tomo todas las mañanas, como tiene no sé qué producto de no sé cuántas, pues entonces me pone el sistema inmunológico al 100% y entonces no voy a tener nunca cáncer. O sea, todas estas barbaridades las estamos viendo. Desgraciadamente, hay algunos de sus productos que son absolutamente legales, concretamente la margarina Flora Proacti, el Benecol, todos estos han demostrado en Bruselas tener ese efecto y la Unión Europea les ha autorizado a comunicar eso. La verdad es que hay trampa, ¿eh? Yo soy vicepresidente de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad y les hemos retirado muchos anuncios, igual que a otro producto de la Casa Danone, porque hay trampa. La Unión Europea le dice, sí, usted puede decir que reduce el colesterol y puede decir que tomando tantos gramos y no sé qué, no sé cuántas, reduce usted a un promedio de un 15%, no un 40%, como decían al principio. Pero tiene usted que decir en letras así de gordas, primero, que ese producto solo puede ser utilizado por personas con hipercolesterolemia, que no pueden tomarlo ni mujeres embarazadas ni niños menores de 5 años. Tercero, que el máximo de fitoesteroles al día que se pueden tomar es de 3 gramos, creo que es. Con lo cual, ya no les interesa tanto el tema. O sea, dicen simplemente bajo el colesterol, pero no avisan de los riesgos que el uso y las condiciones en que se puede usar. Es legal que digan que baja el colesterol,
pero no es legal que no digan las limitaciones que tiene el producto, que solo debe ser utilizado por pacientes con colesterol alto. Y decía lo del Ministerio de Sanidad, porque es verdad lo que dice el doctor y hay una cierta confusión. Este tipo de productos, los complementos dietéticos, están controlados, entre comillas, por la ESA, la Agencia de Seguridad Alimentaria, que depende también del Ministerio de Sanidad, pero no de la Agencia del Medicamento, que entiendo que es lo que el doctor quería decir, porque no estaba controlado por Sanidad. De todas formas va a cambiar radicalmente, va a cambiar, sobre todo yo la esperanza que tengo es en los claims, porque ahora mismo resulta que están diciendo claims que son más eficaces para vender los productos que las actividades terapéuticas que nos permiten a nosotros. Pero, mirad, en una valeriana, porque dentro de los medicamentos publicitarios hay algunos que son medicamentos a base de plantas medicinales. La valeriana Night, creo que es de Laboratorios Beringer, solo le está permitido decir que ayuda a mejorar el insomnio leve y pasajero, no sé qué. Y en cambio, a los productos de valeriana que no son medicamentos, que no tienen esos controles que decíamos antes, pues les está permitido. Dice, no, usted no puede decir esto, pero puede usted decir ayuda al descanso de los niños, a mejorar el descanso nocturno de los niños. Es bastante más vendedor ese claim que o sea, hay una clarísima competencia desleal por parte de esos productos. No hablo solo de los que son milagros, digo de algunos complementos dietéticos, otros de productos, de lo que son esos y lo que es el medicamento, teniendo el medicamento la necesidad de demostrar lo que a ellos no se les exige. Por ejemplo, la publicidad de medicamentos pasa a censura previa y la publicidad de estos productos no está sometida a ningún tipo de control previo. Verdaderamente yo, igual que digo otras cosas, la garantía me la dan los medicamentos, sean de prescripción o sean medicamentos de autocuidado de la salud. Os comento una anécdota con respecto a esto, abundando en el tema. Hace unos años, no demasiados, 2 o 3, un investigador norteamericano, Setchell, pues le entró la curiosidad de ver qué llevaban los complementos nutricionales de isoflavonas de soja de Estados Unidos. Pues nada, pues empezó a recorrer herbolarios, grandes superficies, etcétera, 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 consiguió una muestra de unos 50 y tantos productos y los analizó por cromatografía a ver qué salía ahí. Y se encontró con el hecho de que la mitad de los complementos nutricionales llevaban más o menos lo que decían que llevaban, de isoflavonas de soja, pero la otra mitad llevaban dosis inferiores a las anunciadas. Y había cosas chocantísimas, ¿no? Por ejemplo, el producto más caro era, de isoflavonas de soja, era uno cuya indicación, entre comillas, porque en fin, hay que tener narices para decir que es una indicación, era desarrollo del pecho femenino. Está claro que las isoflavonas no sirven para eso. Bueno, pues el vendedor decía que él vendía esas isoflavonas con la indicación de desarrollo del pecho femenino. Incluso la publicidad que anda por ahí hace un estudio comparativo de lo que vale implantarse unas prótesis y lo que costaba su producto. Bueno, mira una foto de un antes y un después, en fin, y esas cosas. Y la conclusión es que era muy rentable tomar su producto. Era el más caro de todos. Y bueno, pues analizado el producto y resulta que llevaba 0 gramos o miligramos de isoflavonas de soja. No llevaba nada. Con lo cual, bueno, pero como nadie lo controla, los complementos nutricionales, como si el doctor Nero y yo mañana decidimos poner una industria y... Bueno, pues igual sí. Es cuestión de chiquitos, ¿eh? Cuando llevemos el número de chiquitos necesario, montamos la industria y ponemos isoflavonas de soja para mejorar la calvicie. Pues, a ver, y nos forramos, ¿no? Y le metemos ahí, yo qué sé, cualquier tontería. Pero eso en un medicamento no subirá. Imposible, claro, porque eso está bajo control del Ministerio de Sanidad y Consumo. ¿Alguna pregunta? Si me permiten la última, Sí. ¿Cómo una persona puede distinguir entre un complemento nutricional y un medicamento? Es la pregunta clave. Claro, o es... Bueno, Donde mira el envase, si es un medicamento, llevará las siglas EFP. En la parte especialidades farmacéuticas publicitarias. Que va a cambiar ahora, pero se va a mantener la misma sigla. Ahora la directiva son las cambia por medicamentos. Esos son los medicamentos que se pueden comprar en la De farmacia autocuidado, sin receta médica. Exacto. Después están los otros medicamentos que tienen una categoría diferente, digamos, todavía más perfeccionada, que no son especialidades farmacéuticas publicitarias, sino que necesitan prescripción concreta del médico, ginecólogo o del médico que sea, con una receta. Entonces están esos, las EFP, y todo lo demás no. Pero es que yo lo compré en la farmacia, sí, lo puede usted tener en el estante, al lado de los tampones y al lado de los alimentos infantiles, pero no es una especialidad farmacéutica publicitaria.
Entonces, si no pone EFP en el ángulo superior derecho de la caja, no es una EFP. Y si es una de prescripción, no sé si hay isoflavonas de prescripción. No. Pues entonces pondrá CN y un código nacional. Financiado ninguna. Yo permitirme, resumiendo, insisto en el esquema que dije antes. Estamos hablando de un medicamento, ¿de acuerdo? Ya sea o no sea de prescripción, sea FP o no sea FP en este caso. Estamos hablando de información, lo cual está trabajando el laboratorio Robbie, en ese tipo de información, y estamos también con el tema de formación. Ten en cuenta que la encuesta que estamos realizando es una encuesta de feedback que va dirigida a 4.000 médicos y 2.000 farmacéuticos. Ojo, con lo cual ese tipo de encuesta, al mismo tiempo que le pedimos que nos conteste a ciertas cuestiones, estamos también haciendo una labor casi pedagógica para la Good Medical Practice o Pharmaceutical Practice, ¿no? Con lo cual estamos diciendo, doctor o farmacéutico, mira, a ver, pues, no da esto y no da lo otro, ¿no? Sí, yo solo quiero, y esa es la cuestión. Solo quiero apuntar un dato, ¿verdad? Que muchas veces a los periodistas los datos concretos y numéricos os gustan mucho. Me parece a mí, igual estoy equivocado. En este momento se pueden comprar más de 60 productos en el mercado español que tengan isoflavonas de soja. Bueno, pues fármacos de esos son solo 9. Solo hay 9 especialidades farmacéuticas publicitarias que tengan isoflavonas de soja. El resto son otra cosa, complementos nutricionales, que no diré yo que sean tóxicos, digo que no tienen control que le exigimos a los medicamentos.